Buenas tardes, ¿cómo están? Vamos a dar unos minutos a los compañeros y compañeras que se vayan sumando. Les pido por favor si pueden hacer una captura de pantalla y enviar al grupo de WhatsApp, por favor. Bueno, vamos a ir comenzando la clase nuevamente, la clase de hoy, después de un fin de semana bastante largo. Espero que hayan aprovechado, hayan descansado. No sé si me pueden confirmar si se escucha bien, por favor, antes de ir comenzando. Sí, se escucha súper bien, profe. Genial. Súper bueno. Pueden ir también escribiendo ahí en el chat. A ver, Gabriela, se escucha súper bien, genial. Bueno, bienvenidas también. Felicita, Gabriela, María Salvadora, María Elsa, Romina, Sofía. Yo creo que en unos minutos también se van a ir sumando más compañeras, ¿sí? Bueno, continuamos con nuestro módulo 6. Este es un módulo bastante largo, ¿verdad? Pero, así como estuvieron ya viendo en estas primeras clases, es el módulo más importante de este curso, ¿sí? Antes de empezar a practicar a cocinar, ¿sí? Primero tenemos que saber todas estas cosas que ya estuvimos aprendiendo en estas primeras clases y por supuesto términos, ¿verdad? Términos, tipos de cocción, ya estuvimos viendo cuáles son los cortes que tiene la carne de vaca, corte de primera, de segunda, de tercera calidad, ¿verdad? Entonces, todo esto estuvimos ya viendo en esta primera clase, ¿sí? Ahora, hoy vamos a estar aprendiendo también métodos de cocción, entre otras cositas que vamos a ir mirando, ¿sí? Si es que tienen a mano un bolígrafo, un cuaderno, si pueden ir anotando, por favor, porque estos términos que nosotros vamos a aprender, vamos a encontrar en nuestro recetario. ¿Qué quiere decir esto? Que si es que algún que otro vocabulario, alguna que otra palabra no se acuerdan y encuentran en su recetario, no van a poder hacer de una forma correcta esa receta. Entonces, es muy importante que podamos volver a leer, ¿sí? Por eso es que este curso es virtual, así que tienen la posibilidad de entrar en la plataforma a la noche, a la mañana, cuando dispongan de tiempo. Esa es la ventaja,
¿sí? Y ya estamos prácticamente pasando el 50% de este curso, así que es importante que puedan realizar las actividades, participar a las clases, porque todo eso se tiene en cuenta. Ahora ya no puede entrar ni salir, obviamente sí se puede, pero si es que ya llegaron hasta acá, la verdad que estaría, lo ideal sería que puedan terminar. Así que ya vamos a ir entrando en la siguiente semana en la parte que sí da gusto, que es la de cocinar. ¿Sí? Bueno, estuvimos aprendiendo nosotros la clase anterior para refrescar un poco la memoria. Estuvimos viendo método de cocción también. En este caso, el método de cocción, tenemos métodos de cocción húmedos, que son el blanquear, hervir, estofar, guisar, vapor y microondas. Todos estos términos y métodos de cocción estuvimos viendo la clase anterior. ¿Sí? Ustedes tienen nuevamente, les vuelvo a repetir, en sus materiales esta parte, así que van a encontrar. Y seguidamente tenemos métodos de cocción secos, ¿sí? Ya que por su nombre lo dice, obviamente no se utiliza un líquido, en este caso una sal, perdón, un caldo ni agua. Pero en este caso, los métodos de cocción secos encontramos el saltear, asar, grillar, freír, hornear y gratinar. Esos son algunos de los métodos de cocción secos, ¿sí? ¿Y qué sería en este caso, hablando un poco en términos conceptuales, es la brusca exposición del alimento al calor seco, ¿sí? En este caso, donde se produce una coagulación superficial de las proteínas, o sea que las proteínas se coagulan a consecuencia de tener contacto con el calor y un poquitito de aceite y se carameliza logramos la caramelización de los azúcares y conseguimos la reacción de Maillard, se le llama. A simples rasgos, ¿qué sería la reacción de Maillard? ¿Sí? Capaz sea un término súper nuevo para ustedes, pero estoy seguro que hay muchas personas que hacen este proceso antes de empezar a cocinar, que sería la de sellar o saltear, por ejemplo, la carne cruda antes de hacer un guiso, por ejemplo. En términos conceptuales, la reacción de Maillard es la reacción de los azúcares propios de los alimentos generando en su exterior una costra dorada, ¿sí? Si es que nosotros, me imagino que todos los que estamos acá hacemos o hicimos alguna vez un guiso, ¿verdad? Bueno, ¿qué es lo que normalmente hacemos? Tenemos nuestra carne cruda, por otro lado nuestros vegetales, y en una cacerola, ¿verdad? Caliente, le agregamos un poquito de aceite, ¿verdad? Aceite neutro. Una vez que agarre buena temperatura, agrego mi pedazo de carne, por ejemplo. Y al tener un contacto de mi materia prima, que puede ser una carne, con el calor y un poquitito de aceite, genera lo que nosotros estamos leyendo acá. ¿Sí? Se forma como una caramelización. ¿Y eso qué hace? Forma como una costra dorada en tu carne y eso le realza el sabor. ¿Sí? Por eso es muy importante sellar bien los vegetales y la carne antes de hacer la comida que voy a hacer. No es lo mismo directamente hervir un pollo o voy a hacer un estrogonoff. Al hacer mi estrogonoff, no sello así mismo, ¿verdad? Tiro en mi comida y se cocina con el caldo, con la salsa del estrogonoff. El sabor capaz sea un poco rico, pero a la hora de sellar previamente mis ingredientes, realza mucho más el sabor. O sea que GB sale mucho más rico.
Y eso nosotros y yo les voy a mostrar en las recetas que vamos a estar cocinando. Pero en términos, esto es lo que significa la reacción de Maillard, que capaz no encontremos así en la receta, sino que vamos a encontrar sellar o saltear, ¿sí? A ver, ¿alguien escribió ahí en el chat? Genial. Bueno, entonces, estos son los métodos de cocción en seco. Tenemos saltear, asar, grillar, freír, hornear y gratinar, ¿sí? ¿Qué significa saltear? Saltear es la exposición de los alimentos en una reducida cantidad de materia grasa, muy caliente, que normalmente es aceite. Pero la materia grasa puede ser manteca, margarina o aceite. Y lo ideal y lo que más usamos nosotros en cualquier lugar y lo que es más económico y muchas veces más apropiado también es el aceite, ¿verdad? O sea que ponemos en una sartén aceite, primero en una sartén bien caliente, se está cocinando, agrego mi aceite y agrego el ingrediente que primeramente voy a sellar o voy a saltear, ¿verdad? El alimento tiene que hacerse saltar en la grasa con un movimiento de la mano. Primeramente, tiene que ser una sartén no muy grande, no puede ser una cacerola. Eh, Hay una receta que se llama el chop suey, que es una receta china que se creó en Estados Unidos y básicamente es un salteado de carne o pollo con vegetales en trozos alargados, en cortes que se llama juliana. Entonces, esto se hace un salteado y generalmente un salteado se hace con carnes blandas, puede ser pollo o un lomito, un pescado. Tienen que ser carnes blandas. ¿Por qué? Porque es un tipo de cocción corto, o sea que no lleva mucho tiempo, entonces por ende, si es que yo utilizo una carne dura, no se va a cocinar lo suficiente o me va a salir un salteado o un preparado muy duro, ¿verdad? Se puede realizar con cortes pequeños, trabajando en el mango de la sartén o cortes un poco grandes, dándole vuelta con una pinza, ¿sí? Esto que yo estoy explicando, ustedes van a ver después en videos, pero básicamente eso es el salteado, ¿sí? Sería la de agregar en una sartén bien caliente un poco de materia grasa, que es mi aceite, y voy tirando ya sea mi pollo, después mis vegetales y así sucesivamente de acuerdo a la receta, ¿sí? Luego tenemos el método de cocción asar, grillar, que es cocinar los alimentos por radiación del fuego. Puede ser carbón, leña o sobre una plancha, dejándolos en su exterior con una costra muy dorada y brillante. El famoso grillé de pollo, ¿verdad? O el famoso grillé de lomo o grillé de carne vacuna, ¿sí? Normalmente el tiempo de cocción depende mucho también del grosor que se corta ya sea tu lomo o tu pollo, ¿verdad? Y por supuesto, un corte tierno normalmente te llevaría unos 20 minutos por kilogramo. Tampoco tiene que ser un fuego muy fuerte, tiene que ser un fuego medio, ¿verdad? No muy fuerte y por debajo ya se va a quemar y en el medio todavía no va a llegar la temperatura indicada. Luego tenemos los cortes firmes, que pueden ser la colita cuadril, bola de lomo, costilla, que normalmente se calcula 30 a 35 minutos por kilogramo. Obviamente depende mucho también del grosor de tu carne. No podemos pretender cocinar una carne así de gruesa en un corto tiempo, ¿sí? Ni tampoco una carne así de gruesa a un fuego muy alto. Tiene que ser un fuego moderado para no quemar la parte inferior y que llegue bien la temperatura y se cocine bien por el medio también, ¿sí? Entonces, esto es asar o grillar, ¿sí? Luego tenemos freír, que es el famoso fritar, como le llamamos nosotros. El alimento es sometido
en un medio graso caliente, formando una costra en el exterior dorado, brillante y crujiente. La temperatura de la materia grasa oscila entre los 160 a 180 grados, ¿sí? En este caso, freír significa agregar mi producto, por ejemplo, mi empanada, en mi materia grasa, que es mi aceite, por una temperatura de 160, 180 aproximadamente por unos minutos, ¿sí? Y tenemos dos tipos de freír. Tenemos fritura profunda, porque van a encontrar, por ejemplo, en una receta de empanada, te va a decir sumergir o cocinar o freír en abundante aceite o en fritura profunda. ¿Qué significa eso? Que mi empanada tiene que sumergirse en el aceite. No es como hay en algunas partes donde ponemos en mi sartén y le pongo un chorrito de aceite y ahí frito mi empanada o ahí frito ya sea mi pastel mandillón o mi croqueta, ¿verdad? Normalmente estas cocciones se realizan en fritura profunda, ¿sí? También se le llama a la francesa, es una acción de someter los alimentos a una inundación de materia grasa caliente. Por eso es que en algunos locales encontramos la freidora, por ejemplo. La freidora es como una cacerola grande donde se puede manejar la temperatura y por supuesto funciona con abundante aceite. Entonces, tu empanada vas sumergiendo en ese aceite, ¿sí? Y se puede utilizar varias veces. Lo importante es controlar la temperatura para que no se queme tu aceite, ¿sí? Luego tenemos el de freír, que no es a fritura profunda. El alimento se cocina en un medio graso caliente por uno de sus lados, formando una costra característica y luego se da la vuelta, ¿verdad? Que es el que normalmente más hacemos nosotros, ¿verdad? En nuestras casas. Entonces, tenemos productos que es mejor hacer fritura profunda, entonces se cocina por todo tu producto de la misma forma, ¿sí? Luego tenemos el hornear, que por supuesto es con la ayuda del horno, ¿verdad? Tenemos nuestro horno y cocinamos ya sea nuestro pollo, nuestra carne, nuestros vegetales, nuestra chipa, ¿verdad? O todo lo que fuese necesario o lo que quiera hacer en el horno. Y en algunas recetas, ustedes no van a encontrar la temperatura exacta del horno en el que se tiene que cocinar, sino que directamente van a encontrar temperatura baja por tantos minutos o temperatura media por tantos minutos o temperatura alta por tantos minutos. Entonces es importante dividir, en este caso tenemos a qué grado sería temperatura baja, media y alta. Si ustedes encuentran en un recetario, les dice, bueno, cocinar los panes eh, a temperatura baja o temperatura media baja, ¿sí? Normalmente sería menos de 150. Eso es lo que normalmente sería una temperatura baja, porque hay productos donde no necesitan mucho calor, pero sí cocinar por más tiempo, ¿verdad? Entonces, bueno, temperatura baja. Luego tenemos temperatura media, que en este caso normalmente es de entre 160 a 180. Si nos dicen una receta, cocinar la carne por 40 minutos a temperatura media, genial. Cocino a unos 175, 180 grados, ¿sí? O un pan, por ejemplo. Depende mucho de cuál va a ser tu producto, ¿sí? Luego tenemos temperatura alta, que es la temperatura máxima que, por ejemplo, de tu horno. Yo tenía un horno que llegaba a 350, especial para hacer chipa, por ejemplo. Chipa, sopa, chipa guazú, necesitan siempre temperatura alta.
porque anteriormente se hacían en los tatacuá que llegaban a los 500 grados. Entonces, depende mucho de qué producto vas a hacer para la temperatura que vas a estar usando. Y luego tenemos los tiempos de cocción. Si es que queremos cocinar al horno una carne tierna, por ejemplo, un lomo o un pollo sin hueso, una pechuga sin hueso, por ejemplo, en este caso se recomienda unos 20 a 30 minutos por kilogramo. Y a esto se refiere a partir de horno caliente. ¿Por qué? Porque hay hornos que tardan 15 a 20 minutos en calentarse recién. O sea que si yo pongo mi carne y ahí prendo el horno, en 15 minutos recién va a estar la temperatura adecuada, la que yo estoy buscando. Entonces, siempre se prende el horno 15 a 20 minutos antes de lo que voy a meter. ¿Sí? Antes de empezar a cocinar lo que voy a meter en el horno. Entonces, eso también es un dato importante. Si nos dice 20 a 30 minutos, sería a partir ya de horno caliente. ¿Sí? Luego tenemos las carnes firmes, que son las carnes un poquitito más duras, que tardarían entre 30 a 35 minutos por kilogramo. Si tiene más de 1 kilo, obviamente sube mi tiempo. ¿Sí? Luego tenemos el término de cocción, que sería gratinar. Si ustedes encuentran en una receta, por ejemplo, de lasaña, un ejemplo, nos dice armar las lasañas y cubrir con queso rallado, meter al horno para gratinar. Si ustedes encuentran la palabra gratinar, sería, sería el de formar una costra dorada por encima o arriba del producto, ¿verdad? Y normalmente, por ejemplo, una milanesa a la napolitana, se le pone jamón, tomate, queso y en el horno se lleva para gratinar el queso. Una vez que el queso esté gratinado, quiere decir que mi producto ya está. Normalmente se hacen con productos ya casi cocinados, ¿verdad? Con productos pre-cocinados o inclusive ya cocinados completamente, y nada más es para terminar la presentación o la cocción. Como les dije, una milanesa napolitana prácticamente ya está frita, ¿sí? Y se le pone salsa, tomate, jamón, queso, se lleva al horno. Una vez que esté gratinado el queso, es porque el producto ya está, ¿sí? Y luego tenemos sellar, que se someten los alimentos a una materia grasa caliente cerrada, cerrando los poros para que no pierda su humedad. Se utiliza como primer paso de otras técnicas de cocción, que es lo que también ya les estuve mencionando. ¿Verdad? Generalmente para hacer un guiso yo puedo sellar mis vegetales, puedo sellar mi carne y después utilizo el método de cocción del guiso, que es el guisado, ¿sí? Entonces, estos son los métodos de cocción secos. Aprendimos los húmedos y los métodos de cocción secos. Y luego tenemos los métodos de cocción mixto, que serían dos. Es el glaseado y el braseado. En este caso, se utilizan los dos métodos de cocción. O sea, se mezclan los métodos de cocción. Se utiliza uno de los métodos de cocción seco y húmedo. Una vez terminada, la cocción en el alimento tiene la característica dorada y brillante. El glaseado, por ejemplo, es someter primero los alimentos a un método de cocción húmedo, puede ser el blanqueado o el hervido, y luego por la evaporación del medio líquido se llega a conseguir darle un acabado dorado y brillante, ¿sí? Y luego tenemos el braseado, que se sellan los alimentos, la carne y el vegetal, en la materia grasa se le deja dorado
por todos los lados, luego terminar la cocción en el horno, bañando frecuentemente con un líquido de cocción. Por ejemplo, un trozo de carne, ¿verdad? Supongamos, voy a hacer una colita cuadril al horno. Primeramente, sello mi carne todos los lados y posterior a eso voy meto en el horno y cada tanto saco, le voy pincelando con algún condimento especial o con su líquido ya en el horno cada tanto, ¿sí? Eso después vamos a ir poniendo en práctica. Luego tenemos el tiempo de cocción de las carnes firmes y las carnes duras. Generalmente las carnes firmes, que son colita cuadril, bola de lomo, vacío, costilla, tardan de 30 a 40 minutos por kilogramos, ¿sí? Con este tipo de cocción. Y las carnes duras, 60 a 90 minutos por kilogramo, puede ser el peseto, el osobuco, el cupim, ¿sí? Bueno, pasamos ahora a lo que serían las menudencias o achuras, también como se le llama. En este caso, también, ¿verdad? Solemos cocinar nosotros con las menudencias y existen recetas en las cuales se utiliza. Pero primero identificamos cuáles serían estas menudencias o achuras en un término culinario usado para aludir a las entrañas del animal, que serían las vísceras. Pero puede ser el hígado, molleja, el mondongo, el riñón, etcétera, de un animal sacrificado, así como otras partes tradicionalmente consideradas despojos, la cabeza, orejas, lengua, patas, sangre, etcétera. El consumo de menudencia varía mucho de una cultura a otra. Algunas lo rehuyen, mientras otras lo hacen a diario, o incluso consideran a ciertas variedades como delicias, ¿verdad? Las menudencias no se destinan a consumo humano o animal, se procesa a menudo industrialmente para obtener fertilizantes o combustibles, ¿sí? Eso sería por parte de ciertas menudencias que no se consumen, ¿sí? Las menudencias más utilizadas en la gastronomía, como estuvimos viendo, varía también mucho de acuerdo a la cultura, ¿sí? Pero sabemos que en Paraguay consumimos bastante mondongo, la lengua es tradicional en la cena de fin de año, ¿verdad? Tenemos el hígado, el bife de hígado, por ejemplo, ¿verdad? O sea, nosotros, depende mucho de la cultura también, pero creo que en Paraguay consumimos bastante. También tenemos la receta del batiburrillo, ¿verdad? Que es una mezcla de ciertas menudencias. Tenemos, por ejemplo, la molleja, ¿verdad? La menudencia de ternera y cordero formado por una glándula, el timo, situada en la entrada del pecho, ¿sí? Delante de la tráquea. Y desaparece en el animal adulto. Se cocinan en agua hirviendo, acidulada por 20 minutos aproximadamente para curarla. Luego se utiliza de formas diversas a la parrilla, fritas, guisos, risotos, etc. ¿Sí? Luego tenemos el hígado, ¿sí? El hígado es la más voluminosa de las vísceras y una de las más importantes por su actividad metabólica. El hígado de mamíferos, aves de corral y pescados se utilizan como comida en diversas gastronomías del mundo. El hígado puede hornearse, cocerse, asarse, freírse, saltearse o comerse crudo en sashimi, que sería una comida asiática, ¿sí? En muchas recetas se mezclan trozos de hígado con trozos de carne o riñones, o como la parrilla también mixta. A menudo también se preparan untables con él, como en el caso del paté de hígado, ¿verdad? El foie gras, el hígado picado. También son apreciadas las salchichas de hígado.
¿sí? Los hígados son ricos en hierro, vitamina A. Y el aceite de hígado de bacalao se usa a menudo como suplemento dietético. O sea que depende mucho de la cultura en la cual vivamos nosotros para su utilización. Normalmente yo creo que más nosotros estamos acostumbrados en consumir en batiburrillo, en un bife, ¿verdad? Normalmente creo que eso es lo más tradicional que hacemos con nosotros con el hígado, ¿sí? Luego tenemos el mondongo, que yo sé que se realizan, se hacen marinera de mondongo, que queda riquísimo si es que se condimenta bien. También un guiso de mondongo, ¿verdad? Depende mucho también de cómo el cocinero también utiliza esta materia prima. La palabra mondongo deriva de mondejo y esta de bandujo, que refiere a un embutido compuesto con la tripa grande del cerdo, carnero o vaca, relleno de carne picada. En tal caso, el mondejo es una especie de chorizo. Sin embargo, se suele llamar mondongo a los redallos o tripas y a la panza de las reses, ¿sí? O sea, de las vacas. Es empleado en la cocina para diferentes comidas, aunque la más común, eh, conocida y tradicionalmente llamada buceca, y también los callos a la madrileña, ¿verdad? Es muy parecido a un caldo de mondongo con vegetales, serían los callos a la madrileña, ¿sí? Parecido también a un guiso, ¿sí? Una vez comprado, se corta del tamaño deseado según la receta que se vaya a preparar y se le da una cocción larga en abundante agua, buen chorro de vinagre, ¿sí? Esto acelera el proceso de tiernizarlo, o sea que el vinagre ayuda a que eh, sea más tierno el mondongo en un tiempo un poco más corto y a la vez blanquea su carne, ¿sí? El agua de cocción se le puede agregar hojas de laurel, cebolla, apio, etcétera, por supuesto a gusto de cada cocinero, y esto ayuda a aromatizar también el mondongo. Una vez tierno, se retira del agua, se escurre bien y pronto para preparar el plato elegido, ¿verdad? O sea que básicamente este es el proceso inicial, el cual se tiene que seguir antes de hacer una marinera, antes de hacer unos callos a la madrileña, antes de hacer un guiso de mondongo, ¿sí? Bueno, ¿cuáles son algunas características, ¿verdad?, de calidad que tienen que tener las vísceras? ¿Sí? Primero, tiene que tener sus cualidades organolépticas adecuado según el tipo de entraña. Ya estuvimos aprendiendo qué significa cualidades organolépticas. Las cualidades organolépticas significan que tiene que coincidir su color con su aroma o su olor. No puede, por ejemplo, tener un color raro o tener un olor raro que no sea el normal para esa materia prima. Lo mismo estuvimos viendo con la carne, con la cebolla, con los vegetales en sí. No deben estar cubiertos con sangre, no deben estar cortados, los órganos deben venderse enteros. Eso también es muy importante a la hora de comprar, ¿sí? Por ejemplo, un hígado no te pueden vender la mitad de un hígado, ¿verdad? Se tiene que comprar entero. Una lengua no te pueden vender a la mitad, tiene que estar también entero, ¿verdad? También deben estar conservados en frío, como todo lo que estuvimos aprendiendo, todo lo que sea de origen animal, generalmente tiene que estar bien refrigerado, hasta 2 días en la heladera, de 0 a 3, y hasta 3 meses en el congelador, de -18 a -30, ¿sí? O sea que ese es el tiempo recomendado para refrigerar y para congelar.
¿sí? Acá tenemos un pequeño cuadro, ¿sí? Donde también vemos los métodos de cocción de acuerdo a los grupos, ¿sí? Ya estuvimos viendo de la carne también. En este caso tenemos de las vísceras, ¿sí? Lo que sería de la cabeza puede ser los sesos, la lengua, la quijada. Normalmente se utilizan para estofados grillados, ¿sí? Luego tenemos las vísceras rojas, que sería el corazón, los riñones, hígado, rabo, ¿sí? El corazón se puede utilizar para hacer un grillé, para hacer un escalfado, un guisado. Los riñones, un grillado, un guisado, que sería un grillé o un guiso. Luego podemos hacer del hígado también un grillé, un escalfado, y del rabo un escafado, un estofado, ¿sí? Y tenemos luego las vísceras blancas, que sería la molleja, el pulmón, mondongo, intestino delgado, intestino grueso, ¿sí? Y al lado tenemos su método de cocción, ¿sí? Bueno, ¿alguien tiene alguna consulta, alguna pregunta hasta acá? Antes de pasar a los siguientes temas. Porque después ya entramos a un tema súper interesante que serían también, que es, un poco vamos a hablar de los pescados y después hablamos de los cortes, ya los cortes de vegetales. Todo muy claro, dice ahí también Gabriela, genial. Bueno, si de repente tienen alguna pregunta, escriban directamente en el chat, ¿sí? Seguidamente vamos a hablar un poquito de los pescados, ¿verdad? En este caso, la carne del pescado es muy rica en proteínas, también vitaminas, minerales y pobre en grasa. O sea que a diferencia de la carne, tiene muy poca grasa, salvo los pescados azules, ¿sí? Los pescados blancos contienen poca grasa y esta disminuye conforme aumenta la profundidad en la que viven. ¿Cuál es el manejo higiénico en cuanto a los pescados? El pescado es más perecedero debido a los siguientes fenómenos. Eso también hay que tener en cuenta, o sea que se descompone más rápido que una carne de vaca, por ejemplo. Así que hay que tener mucho cuidado con el pescado, ¿sí? A la hora de mantener refrigerado, a la hora de conservar, ¿sí? ¿Y por qué? ¿Por qué el pescado tiende a descomponerse más rápido? Primeramente porque tiene un alto contenido de agua, o sea que tiene una mayor cantidad de agua que una carne de vaca, mayor porcentaje de agua. También mayor porcentaje de ácidos grasos insaturados, mayor oxidación en la carne, ¿sí? También tiene la penetración enzimática se ve acelerada por el aumento de temperatura en cuanto se sacan del agua. Acordemos que en el agua hay una temperatura, fuera del agua ellos tienen o tenemos nosotros otra temperatura. Entonces el cambio de temperatura a la carne del pescado no le hace bien. Entonces eso también es uno de los factores por el cual se descompone más rápido. También es recomendable, tiene un bajo nivel ácido láctico, que sería el conservador que controla el crecimiento microbiano, que sería el crecimiento de los microorganismos. O sea que se
se multiplican más rápido los microorganismos en un pescado que en un trozo de carne, ¿sí? También tener utensilios separados para el trabajo de los pescados y los mariscos. No utilizar agua caliente para el lavado o la limpieza de los utensilios para pescados debido a que el agua caliente fija los olores, ¿sí? Y como sabemos, el pescado tiene un sabor, un olor peculiar también. Entonces, eso también es importante a la hora de trabajar con los pescados, ¿sí? Características de frescura del pescado. O sea, ¿qué características tiene que tener un pescado para para que pueda ser apto para consumir? Primeramente, tiene que provenir de fuentes seguras, ¿verdad? Un olor muy agradable, especialmente a mar o a río. Carne firme y elástica al tacto. También tienen que tener ojos brillantes y prominentes en su forma de muerte. Escamas muy apretadas y brillantes. Espinas adheridas a la carne. Tienen que estar bien pegadas a la carne. También branquias rojas y rosadas. Aletas con sus membranas intactas. Estas son algunas de las características que tiene que tener un pescado fresco que sea saludable y que sea apto para el consumo, ¿sí? Bueno, ahora acá vamos a entrar un poco en estos 15 minutos que nos queda en los cortes de vegetales, ¿sí? Tenemos los cortes de vegetales. Esta parte es súper importante que puedan manejar porque prácticamente en todos los videos y en todas las recetas ustedes van a encontrar cortes de vegetales. Entonces, si ustedes no manejan los nombres de los cortes, les va a confundir, les va a ser un poco más lento. Entonces, es importante que por lo menos los más tradicionales podamos memorizar, ¿sí? Acá tenemos algunos cuadros y algunos gráficos de cómo serían más o menos, obviamente depende mucho de qué vegetal sería, pero básicamente estos serían los nombres. Si ustedes encuentran estos nombres, yo ya sé que es este corte. Yo ya sé que tiene que ir de este corte. Entonces esto es muy importante también manejar antes de empezar a cocinar. ¿Por qué? Porque ustedes van a encontrar en la receta del boriborí, les va a decir cebolla en brunoise, ajo en brunoise, zanahoria en vichy, ¿verdad? Entonces, en cualquier receta ustedes van a encontrar, ya sea en internet, ya sea en cualquier otro libro. Entonces, es importante que esto podamos dominar, ¿sí? Primeramente tenemos el brunoise, ¿sí? Que se escribe brunoise. Si ustedes ven brunoise en una receta, ya es este corte, que básicamente se lee brunoise, ¿sí? Es un corte en cubos pequeños, o sea que es el corte más pequeño, ¿sí? En este caso, la cebolla, si vamos a cortar en brunoise, después yo les voy a mostrar cómo cortar antes de empezar a cocinar. El brunoise son cortes pequeñitos, es el corte más chico de la gastronomía, ¿sí? Que el brunoise fino es de 2 milímetros, el brunoise grueso de 3 a 4 milímetros. ¿Sí? Esto más o menos va a ser difícil agarrar una regla y medir, pero científicamente es este el tamaño que debería de tener. Pero mientras más chico es mejor. Y normalmente los cortes en brunoise se utilizan para preparaciones cortas, como que se va a cocinar más rápido ya que es más chiquito el corte, entonces se cocina más rápido, ¿sí? Entonces no podemos, por ejemplo, hacer un estofado y cortar mis vegetales en brunoise,
Entonces, eso también es un dato importante a la hora de manejar. Yo tengo mi corte de cebolla en brunoise, mi ajo en brunoise. Genial, voy a hacer un salteado, voy a hacer un estrogonoff, voy a hacer unas comidas rápidas, ¿verdad? Que nos lleva mucho tiempo de cocción. Y una observación que también se le puede denominar a la mezcla de ciertos vegetales, como por ejemplo la proporción puede ser 50% zanahoria, 20% cebolla, 20% puerro, 10% apio. Este es en el caso de que una receta nos diga, nos va a especificar luego cuando usemos brunoise con estos vegetales. Pero básicamente lo que vamos a usar nosotros en este curso son los cortes en brunoise, que normalmente se utilizan para cebolla, ajo, de repente puede ser, estos son los vegetales un poco más usados. Puede ser también zanahoria en brunoise, pero se utiliza poco. Lo que más usamos en brunoise son la cebolla y el ajo, que son cortes chiquitos, ¿sí? Luego tenemos el corte jardinera, ¿sí? El jardinera son cubos pequeños, de 5 a 6 milímetros cuadrados, ¿sí? O sea que son cortes en cuadrados, ¿sí? Normalmente una jardinera se puede usar para poner en un guiso, ¿verdad? Como que son un corte un poco más grande, queda mejor normalmente con la papa, la zanahoria, el zapallo, ¿sí? Luego tenemos cortes en bastones pequeños, ¿sí? Hay muchos de estos cortes que nosotros capaz no vamos a utilizar, pero es importante que yo les pueda mostrar y les pueda enseñar la variedad de cortes que existen, ¿sí? Tenemos el corte Macedonia, que es de 1 a 2 centímetros. Este corte se utiliza también en cortes, son en cortes en cubo, en cuadrados, y normalmente en Macedonia se utiliza, por ejemplo, para hacer un guiso, también papa, también se utiliza zanahoria, también se puede utilizar zapallo, ¿verdad? Generalmente son los vegetales más grandes, ¿sí? Y para cocciones un poquitito más largas, ¿sí? Luego tenemos el mirepoix, que se escribe mirepoix, que es un corte irregular. Este es el corte más fácil porque creo que toda nuestra casa cortamos en mirepoix, ¿verdad? Que sería cortes irregulares. No necesariamente tiene que ser cuadrado o rectángulo, sino que puede tener cualquier forma, ¿sí? Y el tamaño es de 2 centímetros cuadrados, o sea que tampoco es un corte chico, es un corte grande. Generalmente puedo usar para hacer un chupín al horno, ¿verdad? O sea, donde no necesariamente tengo que cuidar mucho el corte, pero sí le da sabor a la preparación. Y normalmente se hacen de zanahoria, cebolla, puerro, apio, que se utiliza para aromatizar preparaciones de larga cocción. En el horno, generalmente donde más se utiliza, ¿sí? Luego tenemos los cortes en juliana, que ya les estuve mencionando. Los cortes en juliana son cortes en tiras alargadas, ¿sí? Son cortes en tiras alargadas y tenemos, por ejemplo, se usa en un bife. Normalmente se usa el corte en juliana, se usa normalmente con vegetales alargados, como la zanahoria, el ocote, la cebolla, ¿verdad? No todos los vegetales tampoco, sino que los vegetales alargados, ¿sí? Tenemos el corte en juliana normal, ¿sí? El corte juliana larga, juliana corta, juliana fina, ¿sí? Juliana gruesa, que en este caso obviamente varía de acuerdo al producto que voy a estar realizando. Luego tenemos los cortes en bastones, ¿sí? Que son cortes en bastones de largo de 6 centímetros y 0,5 centímetros.
de grosor, ¿sí? Normalmente este corte creo que no vamos a utilizar. Sí, vamos a usar el Brunoise, vamos a usar la Juliana, el Vichy, vamos a usar en un Bori Bori. Tenemos el Vichy, que generalmente son cortes en rodajas de vegetales alargados, como la zanahoria, ¿sí? Como pueden ver ahí está el corte en Vichy, ¿sí? Luego tenemos Vichy grueso, que sería de 1 centímetro de grosor. Luego tenemos el chiffonade, que van a encontrar en algunas que otras recetas. ¿Por qué? Porque generalmente el chiffonade se usa en vegetales en hoja. Si yo voy a poner albahaca a una salsa de pasta, puedo doblar las hojas de albahaca y corto en fino, ¿verdad? Como para que me salga tiras finas. Por ejemplo, se usa el podemos usar la albahaca, podemos usar la selga también en chiffonade. Obviamente depende mucho de cuál es nuestra receta y qué textura quiero que tenga ese vegetal de hoja, ¿sí? Luego tenemos cebolla pluma o juliana, que se le puede llamar juliana o pluma, ¿sí? Que es el corte de cebolla para que se quede alargadito, se quede alargado, ¿sí? Tenemos cebolla brunoise. Luego tenemos los cortes de la papa, que tenemos los bastones, tenemos el carré, que sería también el parmentier, risoles, ¿sí? Y el maximé, que muy poco también vamos a estar utilizando en este curso, ¿sí? Y también algunos que otros cortes que donde se necesita ya una herramienta especial para darle estas formas, pero que también se usa en la gastronomía. Y luego tenemos a las españolas, que son el corte de rodajas generalmente de papas, ¿sí? Por ejemplo, para hacer un chupín de pescado, puedo cortar el estilo o el corte en españolas, mi papa. Para hacer una tortilla española también se utiliza este tipo de corte, ¿sí? Entonces, estos son algunos de los cortes. Sí, el Brunoise y el Juliana o el corte Juliana son los cortes que más vamos a estar usando. El Vichy también, como les dije, en el Bori Bori. Y creo que en todas las pastas, en casi todas las otras comidas se usa la cebolla bruna, el ajo en bruno, ¿sí? Que no se preocupen que con práctica eso también se va a ir logrando. No es difícil, pero sí lleva su práctica. Así que eso también es importante, si es que le pueden dar nuevamente una lectura, una ojeada para poder memorizarnos, ya que vamos a encontrar estos términos en nuestro recetario, ¿sí? Bueno, antes de ir terminando esta parte y luego dejamos para la siguiente clase otros términos y ya vamos a ir cerrando esta semana lo que es este módulo 6 y ya empezamos con las recetas de comida paraguaya, ¿sí? ¿Alguien tiene alguna consulta, alguna duda? ¿Algo que quiera resaltar, algo que aprendió, o algo que le llamó la atención? Sí que están abiertos los micrófonos. Bueno, Mirna, genial. No tengan miedo de igual forma en preguntar, en, no sé, en escribir lo que les llamó la atención, lo que aprendieron hoy. Eso es importante también para saber si lo que les estuve mencionando también llegó algo, ¿verdad? Espectacular, Gabriela. A ver, dice, espectacular, en cada clase me entero de tantas cosas que ni idea tenía. Me encanta la clase. La verdad que yo también estuve en esa posición. Yo antes creía también que la cocina era cortar cebolla y
ajo y cocinar, ¿verdad? Pero tiene también todo un arte detrás. Entonces, por eso es importante ir aprendiendo de a poco y ya después poner en práctica con recetas. Excelente, Gabriela. Buenísimo. A ver, de mi parte me llamó la atención el vinagre que blanqueaba, perdón, y ablandaba y emblanquecía el mondongo, ¿verdad? Genial. El vinagre tiene muchos beneficios, o sea, tiene muchos secretos que no se conocen normalmente. Por ejemplo, si voy a hacer un puré de papa y no quiero que mi papa se ennegrezca, puedo sumergir en agua gotas de vinagre o gotas de limón y retrasa la oxidación de la papa, por ejemplo. O sea que existen varios secretos en la cocina que normalmente no se aprenden en cualquier lado, como en este caso cocinar en agua, sumergir en agua nuestro mondongo, ponerle chorro de vinagre y condimentar con lo que yo quiera, albahaca, ajo, orégano, pimienta, un poco de sal, para aromatizar también mi mondongo, ¿verdad? Para que después pueda usar y tenga un mejor sabor, un mejor aroma. Buenísimo. ¿Alguien más antes de ir cerrando? Y el hígado es uno de creo que es una de las vísceras más que se pueden usar en más preparaciones, ¿verdad? Se puede condimentar bien, se puede asar bien condimentado, sin problema. Se puede hacer un salteado, se puede hacer un bife, se puede hacer un estofado, no sé, porque es muy blando y el estofado lleva mucho tiempo, pero sí se pueden hacer varias recetas prima muy es blanda y se puede utilizar en varias cosas, ¿verdad? Así que podés probar ninfa, asar el hígado y después nos decís qué tal quedó, ¿verdad? Después podés enviar una foto al grupo a ver qué tal quedó. Súper, a ver, otra persona. O de repente, si nadie más tiene consultas, podemos ir cerrando esta clase. Así que vamos a ir ya prácticamente esta semana cerrando el módulo 6. Importante que podamos leer. Hoy voy a estar habilitando la primera actividad, un pequeño respondo y después otra actividad y ya para cerrar este fin de semana con un cuestionario. Ahí cerramos el módulo 6 y ya empezamos con el módulo de cocina paraguaya, ¿sí? Donde vamos a estar aprendiendo algunas recetas y preparaciones de nuestra cultura, de nuestra comida. Así que les deseo un buen resto de jornada, que se abriguen porque hace bastante frío y nos vemos en la siguiente clase que sería el jueves. Y por supuesto, si tienen dudas, consultas, estamos también en el grupo de WhatsApp para poder ayudarles a todos. Así que nos vemos en la siguiente clase. Chao, chao.